Realmente todos los días de nuestra vida son maravillosos para poder aprender cosas nuevas de la palabra de Dios y sobre todo de las maravillosas palabras que nos dejó Jesús en el Nuevo Testamento. Pero la verdad es que muchas personas están maravilladas por la mayoría ¿cómo se dice? De la parte mágica que hizo Jesús cuando vino y estuvo acá caminando entre los hombres y viviendo entre los hombres. La mayoría de las personas lo que más les gusta enseñar es los milagros, ¿verdad? Los milagros. Se curó, vio el ciego, caminó el cojo, se levantó el paralítico. Lo que la mayoría de la gente quiere saber es que resucitaron los muertos, el mudo habló, la de flujo de sangre sanó, todo, ¿verdad? Y la parte que más le maravilla a toda la gente que cree en Jesús y sobre todo a las personas que estuvieron buscando, muchos, explorando, vamos a decir, muchos caminos espirituales por esa hambre y esa sed de Dios y de Jesús que tenían. Entonces, muchos somos los que estuvimos explorando muchas cosas, ¿verdad? Estuvimos explorando caminos espirituales de los cuales hoy Dios dice que no son sus caminos, ¿verdad? Como buscar las sanidades en, qué sé yo, en la oración de los indios, o buscar las sanidades con el Reiki, o buscar las sanidades con el hinduismo, o buscar la fuerza haciendo el yoga, que se sabe que es una religión hinduista, o buscando a los brujos, buscando a la bruja para que consiga todo lo que nosotros queremos, para que nos dé dinero, prosperidad, marido, lo que sea que cada persona estuvo buscando, soluciones mágicas, soluciones espirituales, y no los encontró. Cuando viene a Cristo y conoce al verdadero Hijo de Dios y a su Espíritu Santo, se queda realmente maravillado del poder que hay en él. Pero como Jesús mismo dijo, no se alegren porque los espíritus se les sujetan, porque los apóstoles estaban maravillados echando demonios y echando cantidad de demonios. Y ese es el circo de las iglesias de hoy en día, que se quedaron maravillados en sanar personas y en echar demonios. Pero verdaderamente la obra de Cristo fue inmensamente más grande que todo eso. Por eso perdura hasta hoy. ¿Y quiénes son los que perduran y los que permanecen en Cristo, en su Espíritu y en el Padre, Creador del cielo y de la tierra? Los que perseveran en hacer y en vivir la palabra tal como está escrita. Porque esos son los que permanecen y esos son los que perseveran. Yo le digo el circo de los demonios porque todo el mundo queda maravillado con que los demonios salen, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Jesús mismo dijo, después que salieron los demonios, ¿qué pasa? La casa está limpia, está ordenada. Y si no se carga con las cosas de Dios, la vida de Dios, la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesucristo, no van a llegar, no van a permanecer en Dios. Es imposible permanecer en Dios si luego de haber sacado todo lo malo y luego de haber reconocido todos los pecados en los que hemos andado en nuestra vida, nadie va a poder permanecer en Dios si no se llena de Dios, de su palabra, de su voluntad, aún los que creyeron que más hicieron conocer a Cristo en los diferentes países, murieron. Y muchos murieron de las peores formas posibles, y muchos simplemente dejaron de existir, y otros tuvieron enfermedades muy feas como el cáncer y todas esas cosas. ¿Y qué pasa? Dios mismo dice en su palabra que el profeta que anunciare en el nombre de Dios las cosas y no fuere de Dios, entonces ese profeta ciertamente morirá, dice, ¿verdad? Entonces, hay muchos pastores, enfermaron, murieron, y nadie se cuestionó verdaderamente por qué no murieron en buena vejez, como murió Abraham, como murió Moisés, como murieron Elías, Eliseo. Todos murieron en buena vejez. Y David, ni qué decirlo, que fue el rey de Dios, que el rey que Dios puso murió en buena vejez. No es que se murió de cáncer ni se murió de lo que sea. Entonces, ¿qué pasa?
con los que Dios está, tienen vida, permanecen en Dios. Pero ¿qué es lo que les hace permanecer en Dios? Es hacer y obedecer la palabra de Dios. Es muy lindo y muy maravilloso que las personas que estuvieron en lo máximo del ocultismo, de la hechicería, de la brujería, las personas que estuvieron en lo máximo de, qué sé yo, de todas esas, eh, de todos esos imitadores mentirosos que es el diablo, ¿verdad? Sirviéndole y todas esas cosas, porque el diablo solo es un imitador de los poderes de Dios. El único que tiene el verdadero poder es Dios y lo sabemos. Pero la gente está maravillada con esas cosas, ¿verdad? Entonces fácilmente caen otra vez en esas cosas. Entonces, todas esas personas que estuvieron en todas, lo peor de las profundidades de Satanás, como dice la Biblia, esas personas, ahora que están en Jesús, están maravilladas. Pero ¿qué es lo que le va a hacer mantener y seguir firme en Jesús? Es hacer cada punto y cada tilde de la palabra de Dios. No es simplemente quedarse en el circo de darle nombre y apellido a todos los demonios que conocieron. Está bien, pero la gente ya sabe eso, sí, la gente ya estuvo en esas cosas. Eso no es Dios. No, Dios no salió a decir en la Biblia, bueno, ves que Él le puso nombre y apellido a cada demonio. No, el que está en Dios le conoce a Dios. Lo que Dios hace, lo que Dios cambia, lo que Dios determina, lo que Dios hace. Eso es el que hace, el que verdaderamente conoce la voluntad de Dios y la hace. Ahora, todos esos payasos, ya decirle yo ya hoy en día, porque hay una cantidad de payasos que sí, está bien, hicieron sanidades, y echaron fuera demonios, hicieron todo eso, pero ¿qué es permanecer en Dios? Permanecer en Dios es la enseñanza misma de Jesucristo. ¿Y cuál fue la enseñanza misma de Jesucristo? Ahora les voy a leer un pedazo para que vean qué es lo que verdaderamente es el carácter de Jesucristo y qué es permanecer en Dios. Porque cuando echas fuera demonio y cuando hay sanidad y cuando vos podés decir, ay, demonio de tal, fuera o el otro de acá. Sí, está bien, pero vos lo único que le da a conocer a las personas es al demonio. El poder de Dios le saca. Pero cuando vos ves el poder de Dios en esa persona, cuando cambió, cuando un día era oscura y el otro día vos le mirás y es luz, cuando empieza esa transformación de llenar su vida de Dios y de la voluntad de Dios, y la gente no sabe cómo se hace eso. Bueno, te vas al Génesis, comenzás a leer el Deuteronomio y haces cada una de las palabras de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta morir. ¿Y hasta cuándo? Hasta la muerte de cruz, porque eso fue lo que hizo Jesús. Jesús obedeció el mandamiento del Padre hasta la muerte en la cruz. Y eso es lo que nadie quiere ver. Nadie quiere ver que obedecer un mandamiento es morir a la abundancia de la avaricia, de la codicia, de la mentira, del adulterio, de la fornicación, es morir. ¿Y morir como? Con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo. Eso es lo que vino, lo que nosotros tenemos que hacer cuando conocemos realmente a Dios y a Jesús. Empezar a vivir a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Si nos gusta demasiado algo que hacíamos en el pasado, le pedimos a Dios y a su Espíritu que nos llene y que nos saque el pensamiento aún. Porque Jesús mismo dijo, se dijo que no adulterarás, dijo Jesús, ¿verdad? Bueno, pero ahora en la ley que yo traigo, que te digo con mis palabras, dijo Jesús, el que pensó no vaya en adulterio, ya pecó, dijo Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Si voy a pensar nomás en esas cosas, no es que ya estás pecando. Entonces, por eso es que hay que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es justamente por eso. Ahora, voy a leer esta parte de la palabra que es maravillosa, que le dijeron los apóstoles a Jesús. Le dijeron, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Jesús le respondió, ahora creéis, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado
para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este es el Juan 16, desde el versículo 30. Leyendo todo el Juan 16 hay enseñanzas sin límite, ¿verdad? Pero lo que vamos a comentar, esta parte que dice Jesús, Él sabe todas las cosas. ¿Y qué pasa? Lo que también te va a pasar a vos, que también le pasó a Jesús, es que cuando quieras hacer la palabra de Dios, vas a estar solo, muy solo. Porque el hacer la palabra de Dios es algo que la gente misma se va separando de vos, porque se dan cuenta que ellos no pueden hacer lo que vos haces y vivir como vos vivís, entonces te vas a ir quedando solo. Pero, ¿qué es lo que dice Jesús? Lo importante es que el Padre esté contigo. Entonces, por más de que las personas se alejen porque no son capaces de vivir la palabra de Dios como vos estás viviendo, lo importante es que con Jesús y con el Padre vas a tener paz. Y eso es lo que verdaderamente demuestra que Dios está contigo. La paz. Porque por más de que todo el mundo esté pasando las primeras cosas, las peores cosas, por más de que vos sufras aflicción, estás con el que venció al mundo. Y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que lee del principio a fines de Juan 16 y sacale cada enseñanza que hay. Pronto vamos a seguir conversando de esto, pero no te olvides, haciendo, viviendo al máximo cada palabra es que el Padre no te abandona y te llena de paz, solamente haciendo la voluntad de Dios. Si no tenés paz, es que hay muchísimas cosas en Dios que no estás haciendo y es hora de que las empieces a hacer. Así que comenzá a hacer la palabra de Dios en cada parte, porque es para eso lo que realmente vino Jesucristo, para hacer todo lo que el Padre le mandó. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros ahora. Todo lo que el Padre nos manda, aún hasta la muerte y la muerte de cruz. Hasta pronto.